Bueno, el día de hoy vamos a hablar sobre anemias. En realidad, muchas veces se le llama síndrome anémico. ¿Por qué? Porque está compuesto por un conjunto de signos y síntomas. Entonces, ¿qué es la anemia? La anemia se define como la disminución de los glóbulos rojos, la hemoglobina y el hematocrito. Los glóbulos rojos tienen un valor normal de 3,8 a 5,5 millones. La hemoglobina tiene un valor normal de 12 a 16%. Recordemos que la hemoglobina es la proteína de los glóbulos rojos que transporta oxígeno. Y el hematocrito tiene un valor normal de 36 a 46%. Algo a tener en cuenta respecto al hematocrito es que su valor puede disminuir por otras causas, por ejemplo por hemodilución. Entonces, tenemos que saber que el hematocrito es la proporción que existe entre el volumen de los glóbulos rojos y el plasma. Entonces, cuando viene un paciente, ¿cómo nosotros sospechamos que ese paciente puede llegar a tener anemia? Con la clínica. Pero nosotros vamos a confirmar que ese paciente tiene anemia con el laboratorio. Entonces, viene un paciente. ¿Y cuál sería la clínica de anemia? Ese paciente tiene que tener fatiga, astenia, decaimiento, somnolencia, irritabilidad, palidez, disnea, palpitaciones, cefalea, sensación vertiginosa, edemas malleolares. Bueno, esa sería la clínica de la anemia. Ese paciente puede tener esa clínica. Y también algo a tener en cuenta es cuál es la población de riesgo de anemia, que serían los niños menores de un año y las embarazadas. Entonces, viene un paciente con esta clínica, nosotros sospechamos que tiene anemia, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que pedir un laboratorio para confirmar que tenga anemia. Entonces, vamos a pedir un hemograma completo con su serie roja, que nos va a venir el valor de glóbulo rojo, la hemoglobina, el hematocrito, los índices hematométricos, que son la BCM y la HCM, que son importantes al momento de clasificar las anemias. También tenemos que pedir los reticulocitos, que son los glóbulos rojos inmaduros, que tienen un valor normal de 1,5%. ¿Esto cómo sería? Bueno, ya sabemos que los glóbulos rojos tienen un valor normal de 3,8 a 5,5 millones. Entonces, de esa cantidad, el 1,5% corresponde a reticulocitos. Entonces, además de eso, bueno, va a venir con la serie blanca, que sería los glóbulos blancos o leucocitos, con los neutrófilos, sinófilos, basófilos, los linfocitos, los monocitos, y bueno, también va a venir las plaquetas, la velocidad de eritrosedimentación. Entonces, nosotros vamos a pedir el hemograma, nos viene el resultado y vamos a mirar los valores. Entonces, por ejemplo, si el paciente es una mujer y tiene la hemoglobina por debajo de 12, va a tener anemia. Si tiene el hematocrito por debajo de 36, va a tener anemia. El valor más fiel es la hemoglobina. Ahora, si es un hombre, si ese hombre tiene la hemoglobina por debajo de 14, tiene anemia. Si tiene el hematocrito por debajo de 38, tiene anemia. La hemoglobina, como les dije anteriormente, es el parámetro más fiel y nos sirve para clasificar la anemia como leve, moderada o severa. Leve cuando la hemoglobina tiene un valor de 9 a 12, moderada cuando la hemoglobina tiene un valor de 6 a 9 y severa cuando esa hemoglobina tiene un valor menor a 6. Entonces, vienen los resultados del hemograma. Nosotros vemos los valores y confirmamos que ese paciente tiene anemia. ¿Cuál es el paso a seguir? Nosotros tenemos que ver qué tipo de anemia tiene ese paciente. Entonces, para eso vamos a mirar los reticulocitos. Como les dije anteriormente, los reticulocitos son los glóbulos rojos que son inmaduros, que tienen un valor normal de 1,5%. Pero bueno, en este caso se toma como corte 3%. Entonces, miramos el valor de el reticulocito. Si tiene un valor menor al 3%, estamos frente a una anemia que es
a regenerativa. Si tiene el reticulocito por arriba de 3%, estamos frente a una anemia que es regenerativa. Y bueno, ¿eso qué quiere decir? Si es a regenerativa, o sea que tiene reticulocito por debajo del 3%, eso quiere decir que hay pocos reticulocitos y el problema está en la médula ósea. La médula ósea está produciendo pocos reticulocitos, entonces está fabricando menos glóbulos rojos y hablamos de anemia regenerativa. Ahora, si el reticulocito tiene un valor por arriba de 3%, que es una anemia que va a ser regenerativa, ¿eso qué quiere decir? Quiere decir que si hay reticulocitos, la médula ósea está bien, está produciendo reticulocitos, está produciendo glóbulos rojos. Entonces nosotros tenemos que investigar qué es lo que está pasando con esos glóbulos rojos, porque ya sabemos, porque vimos también en el hemograma, que el valor del glóbulo rojo está bajo. Entonces tenemos que saber qué está pasando, si esos glóbulos rojos se están produciendo, porque obviamente la médula ósea está bien. Tenemos que saber qué está pasando con esos glóbulos rojos que se producen, si se están perdiendo o si se están rompiendo. Entonces, vamos a hablar primero de las anemias regenerativas y después hablamos de las regenerativas. Entonces, retomamos. Reticulocitos, valor menor al 3%, hablamos de regenerativa. Entonces, ahí nosotros hicimos diagnóstico de anemia regenerativa. Ahora, tenemos que saber qué clase de anemia regenerativa tiene ese paciente. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a mirar los índices hematocríticos que también pedimos ahí en el laboratorio. ¿Cuáles son? Son la BCM y la HCM. Entonces, hablamos de BCM, que es el volumen corpuscular medio, que eso nos indica el tamaño del glóbulo rojo. Entonces, se va a estar llamando normocítica cuando tiene un valor de 80 a 100. Se va a estar llamando macrocítica cuando tiene un valor mayor a 100 y microcítica cuando tiene un valor menor a 80. Entonces, vamos a mirar también la HCM, que es la hemoglobina corpuscular media, que es lo que le da el color al glóbulo rojo, por así decirlo. Entonces, esto va a clasificar a la anemia en normocrómica, que es cuando tiene un valor de 32 a 36, y hipocrómica, cuando tiene un valor por debajo de 32. O sea, la hemoglobina corpuscular media es la cantidad promedio de hemoglobina que hay en un solo glóbulo rojo, que se dice que sería el color de ese glóbulo rojo. Bien, entonces nosotros, teniendo en cuenta esos valores, vamos a ver, por ejemplo, teniendo en cuenta la BCM, vamos a ver si esa anemia es una anemia regenerativa, ya sea, por ejemplo, normocítica, macrocítica, microcítica, o si es una anemia regenerativa, teniendo en cuenta HCM, si es normocrómica o si es hipocrómica. Entonces, hasta ahora nosotros tenemos diagnóstico de que el paciente tiene anemia. ¿Por qué? Porque está bajo glóbulo rojo, hemoglobina, hematocrito. Después miramos los reticulocitos y vimos el valor y vimos que tiene menos de 3%. Entonces tenemos anemia regenerativa. Ahora miramos los índices hemateméticos BCM y HCM y entonces eso ya nos va a indicar qué tipo de anemia es. Entonces vamos a hablar primero de las más frecuentes, que son las anemias microcíticas hipocrómicas. O sea que hasta este punto vamos a tener una anemia porque el paciente tiene bajo glóbulo rojo, hemoglobina y hematocrito. Miramos
los reticulocitos está por debajo de 3%, entonces va a ser A regenerativa. Hablamos de anemia A regenerativa. Y acá vamos a tener microcítica, hipocrómica, que son las más frecuentes. Entonces, microcítica, ¿por qué? Porque el glóbulo rojo está pequeño, tiene un valor por debajo de 80. Recordemos que el valor normal es de 80 a 100. Y hipocrómica, ¿por qué? Porque es un glóbulo rojo que es pálido. Entonces, tenemos una anemia regenerativa que va a ser microcítica, hipocrómica. Hasta ahí hicimos ese diagnóstico. Bien, entonces, ¿cuáles son las causas de una anemia regenerativa, microcítica, hipocrómica? Vamos a estar hablando de que sea anemia de enfermedades crónicas, anemia ferropénica, anemia sideroblástica y las talasemias. Cada una de estas tiene un tratamiento diferente, tiene unas causas diferentes. Entonces, para nosotros poder identificar qué tipo de estas 4 anemias tiene nuestro paciente, tenemos que pedir otros estudios. Vamos a pedir la sideremia, la transferrina, el porcentaje de saturación, pedimos la ferritina y la hemosiderina para ver qué tipo de anemia tiene, si es una anemia ferropénica, de enfermedades crónicas, una anemia sideroblástica o la talasemia. O sea, si nosotros hablamos al revés, por así decirlo, vamos a tener que, por ejemplo, la anemia ferropénica, sería una anemia. ¿Por qué? Porque el paciente tiene bajo glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito, que va a ser regenerativa. ¿Por qué? Porque los reticulocitos están por debajo de 3%. Y que va a ser microcítica, hipocrómica. ¿Por qué? Porque el glóbulo rojo está pequeño y el glóbulo rojo está pálido, que eso tiene que ver con el valor de la BCM y la HCM. Entonces, microcítica porque la BCM está por debajo de 80, hipocrómica porque la HCM está por debajo de 32. Bien, entonces, todas estas, o sea, la ferropénica, las enfermedades crónicas, la sideroblástica y la talasemia, son anemias regenerativas, microcíticas, hipocrómicas. Entonces, nosotros pedimos todos estos estudios, sideremia, transferrina, porcentaje de saturación, ferritina y hemosiderina, para identificar cuál de estas 4 tiene nuestro paciente, porque cada una tiene un tratamiento distinto. Entonces, ¿qué es lo que vamos a pedir? ¿Y qué es cada cosa? Entonces, vamos a pedir ferritina. ¿Qué es la ferritina? La ferritina es el hierro de depósito. La ferritina es una proteína. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Dónde está ubicada? O sea, dentro de las células. ¿Y qué es lo que hace? Almacena hierro. Y obviamente, bueno, está más en el hígado. Entonces, cuando nosotros tenemos que pensar que cuando pedimos ferritina, estamos hablando del hierro de depósito. Vamos a pedir ferremia o sideremia, que es lo mismo, que en este caso hablamos del hierro sérico. Después vamos a pedir la transferrina. Entonces, la transferrina, ¿qué es? Es una proteína de la sangre que tiene la capacidad de unirse al hierro para transportarlo. Entonces, podemos decir que, por ejemplo, la transferrina es como un colectivo que transporta hierro hacia distintos lugares. Después tenemos el porcentaje de saturación de la transferrina, que ¿qué hace? O sea, mide el porcentaje de hierro que es transportado por la transferrina del total disponible. O sea, es cuánto hierro transporta la transferrina. O sea, cuánto hierro está, va en ese colectivo, por así decirlo. Después tenemos la capacidad de transporte de la transferrina, que
Por ejemplo, si está aumentada es porque no hay hierro, que sería por así decirlo. Tenemos que la transferrina transporta el hierro, que sería como un colectivo. Entonces, si nosotros evaluamos la capacidad de transporte de la transferrina, sería la cantidad de asientos que están desocupados en ese colectivo. ¿Por qué? Porque si está aumentado la capacidad de transporte de la transferrina es porque tiene asientos vacíos, porque no hay hierro. Y bueno, después tenemos la hemosiderina, que es un pigmento que tiene color amarillo, dorado o pardo, que deriva de la hemoglobina, y cuando hay más hierro necesario en el cuerpo, ahí hablamos de hemosiderina. Bien, entonces, nosotros, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir ese laboratorio para saber si nuestro paciente tiene anemia ferropénica de enfermedades crónicas, sideroblástica o talasemia. Entonces nosotros tenemos que hablar un poco de cada una de estas. Entonces, cuando viene el resultado de estos valores que nosotros pedimos, vamos a verlos. Y cada una de esas anemias que mencioné antes tiene un valor distinto, que está acá en este cuadrito. O sea, tenemos la ferropénica, que tiene la acidemia baja, la capacidad de transporte alta, el porcentaje de saturación bajo, la ferritina baja, la hemosiderina baja. Después tenemos la anemia sideroblástica, que tiene la acidemia alta, la capacidad de transporte va a estar normal, el porcentaje de saturación va a estar alto, la ferritina va a estar alta, la hemosiderina va a estar alta. La anemia de enfermedades crónicas, que va a tener sideremia baja, capacidad de transporte bajo, porcentaje de saturación bajo. La ferritina puede variar, la hemosiderina también puede variar, y la talasemia, que tiene todo normal. Entonces, este cuadrito resume lo que les estaba diciendo antes. Tenemos anemias que van a ser regenerativas, que en este caso vamos a hablar de microcíticas hipocrómicas, que cuáles pueden ser la ferropénica, la sideroblástica, enfermedades crónicas y la talasemia. Pedimos este laboratorio para saber qué tipo de anemia tiene nuestra paciente. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Entonces, vamos a comenzar con la más frecuente, que es la anemia ferropénica. Acá está. La anemia ferropénica, ¿qué es? Es una anemia, recordemos, ¿por qué? Porque el paciente tiene bajo los glóbulos rojos la hemoglobina y el hematocrito, que va a ser regenerativa. ¿Por qué? Porque los reticulocitos están por debajo del 3%, que va a ser microcítica, porque el glóbulo rojo está pequeño, y hipocrómica, porque el glóbulo rojo está pálido. Entonces, esta es la anemia más frecuente. ¿Cuál es la causa? Va a ser el déficit de hierro. ¿Y qué es lo que provoca ese déficit de hierro en el paciente? Puede ser un aumento en la pérdida de hierro, que eso puede estar ocasionado, por ejemplo, por hemorragia. En un hombre lo más frecuente es que haya, por ejemplo, sangre oculta, materia fecal, por un cáncer de colon, y eso lleva al paciente a una anemia ferropénica. En las mujeres algo muy frecuente son los trastornos menstruales. Por ejemplo, puede tener hipermenorrea, que es aumento del sangrado. Otra causa puede ser disminución de la ingesta de hierro. ¿Dónde nosotros encontramos hierro en los alimentos? En la carne, el hígado, el pescado, el poroto. Otra causa puede ser aumento del requerimiento de hierro. ¿En qué situaciones de la vida hay aumento del requerimiento de hierro? En el embarazo, en los primeros años de vida. También puede estar causado por una disminución en la absorción del hierro, que esto puede estar causado por un síndrome de mala absorción, por una gastrectomía. Bien, entonces ya sabemos,
la anemia ferropénica, ¿qué es? Es una anemia arregenerativa, microcítica, hipocrómica, causada por déficit de hierro, y a su vez ese déficit de hierro tiene distintas causas: aumento de la pérdida, disminución de la ingesta, aumento del requerimiento, disminución de la absorción. Entonces, ¿cuál va a ser la clínica para nosotros tener en cuenta? Obviamente va a tener esa clínica que hablamos anteriormente, que el paciente tiene, con el cual nosotros sospechamos que ese paciente podría llegar a tener anemia, que sería la clínica clásica. Pero también esta anemia tiene algo característico que a veces se puede observar, que es que el paciente puede llegar a tener hábito de pica, o sea, comer cosas que no son alimentos, que coma tierra y hielo, pero lo más frecuente es que coma hierro. También puede tener glositis, que es la inflamación de la lengua. Entonces, ¿cómo va a venir el laboratorio que nosotros pedimos? Para recordar, la acideremia va a estar baja. Recordemos que es cada cosa. ¿Qué es la acideremia? La acideremia es el hierro sérico. Entonces, obviamente, si hay déficit de hierro, la acideremia va a estar baja. ¿Qué tenemos también? La capacidad de transporte de la transferrina va a estar alta. ¿Por qué? Porque obviamente no hay hierro. Después tenemos el porcentaje de saturación de la transferrina, que ¿cómo va a estar? Va a estar bajo. Que recordemos ¿qué es el porcentaje de saturación? Es cuánto hierro transporta la transferrina. Después tenemos la ferritina, que ¿qué es la ferritina? La ferritina es el hierro de depósito, que obviamente va a estar bajo porque estamos hablando de que este paciente no tiene hierro. Bien, entonces nosotros vemos el laboratorio y viene así: sideremia baja, capacidad de transporte de la transferrina alta, porcentaje de saturación de la transferrina baja y ferritina baja. Entonces, listo, ahí nosotros decimos, este paciente tiene anemia ferropénica. Entonces, ahora vamos a hablar del tratamiento. ¿Qué tratamiento le vamos a dar? Acá tengo otro apunte que lo explica un poco mejor. Entonces, ¿por qué? Porque el tratamiento se lo podemos dar al paciente, ya sea vía oral, intramuscular, endovenoso también. Cosas que tenemos que tener en cuenta. Siempre es importante tratar la causa base. Por ejemplo, una de las causas de la anemia ferropénica que mencioné anteriormente es, por ejemplo, en el hombre, la sangre oculta en materia fecal por un cáncer de colon. Obviamente, si no se hace el tratamiento por ese cáncer de colon, va a seguir teniendo esa pérdida por ahí. O en la mujer que tiene hipermenorrea, si nosotros no tratamos la hipermenorrea, va a seguir perdiendo el hierro. Bien, entonces lo importante también acá es tratar la causa base. ¿Por qué? Porque si nosotros no tratamos esa causa, nosotros vamos a reponer ese hierro y cada 2 o 3 meses va a volver la anemia. Bien, cosas a tener en cuenta en relación a este tratamiento de la anemia ferropénica. El tratamiento dura aproximadamente 6 meses como mínimo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que restaurar ese hierro de depósito que hay en el cuerpo. Cosas a tener en cuenta también. Cuando nosotros comenzamos el tratamiento, lo primero que aumenta a los 10 días son los reticulocitos y al mes mejora la hemoglobina. Y bueno, otro aspecto a tener en cuenta es que ese depósito de hierro toma 3 años en vaciarse. Pero bueno, son datos a tener en cuenta. ¿Por qué dura tanto este tratamiento? Porque nosotros tenemos que recuperar ese hierro de depósito. Bueno, ahora vayamos bien a cuál es el tratamiento. El tratamiento puede ser vía oral. ¿Qué le podemos dar al paciente? Hierro elemental, sulfato ferroso, fumarato ferroso, polimaltosato ferroso. ¿Qué es lo que más se usa? El sulfato ferroso.
¿Cuál es la dosis? Le vamos a dar 200-400 miligramos por día. Se usa bastante, ¿por qué? Porque llena bien los depósitos de hierro. Pero bueno, hay que hablar de las otras opciones que también se pueden dar. Tenemos el hierro elemental, que se puede dar 3 a 5 miligramos kilo día. Y por ejemplo, en un adulto de 70 kilos, por lo general se da 2 comprimidos de 80 miligramos por día, porque el comprimido viene de 80. Como máximo se puede usar 3 comprimidos por día. ¿Por qué se usa como segunda opción esto? ¿Por qué? Porque llena bien también los depósitos de hierro. Otra opción es el fumarato ferroso, que la dosis es 100 miligramos días. Tiene buena tolerancia oral, pero entrega la mitad del hierro elemental. Después tenemos el polimaltosato ferroso, que la dosis es 330 miligramos día. Tiene buena tolerancia digestiva, pero entrega poca cantidad de hierro elemental. Tiene mala absorción. Bien, entonces como opción tenemos esos 4: sulfato ferroso, hierro elemental, fumarato ferroso, polimaltosato ferroso. ¿Qué vamos a tener en cuenta? Tenemos la vitamina C. La vitamina C aumenta la absorción. Entonces, cuando nosotros damos este medicamento, podemos decirle al paciente que también se puede administrar con vitamina C. ¿Qué cosas van a limitar la absorción? Los antiácidos y el calcio. Y un aspecto a tener en cuenta es que oscurece la materia fecal. Y otra cosa es que el hierro elemental y el sulfato ferroso tienen menos tolerancia digestiva, o sea, puede causar dolor abdominal, epigástrico, diarrea, constipación, náuseas, vómitos. Bien, esto es lo que más se usa. Otra opción que tenemos es la vía intramuscular. ¿Qué se usa acá? Tenemos el hierro sorbitol, que es lo más frecuente, y el hierro polimaltosato. Entonces, ¿qué entregan? Entregan 100 miligramos de hierro elemental y se hacen, en cualquiera de los dos se hacen 10 ampollas. Y esas 10 ampollas se pueden hacer 5 ampollas seguidas y las otras 5 día de por medio, o 10 ampollas por día, o sea, 10 ampollas día por medio. O sea, sería 5 ampollas seguidas y las otras 5 día de por medio. Esa sería una opción. O la otra opción sería 10 ampollas día de por medio, o sea, un día sí, un día no. Y la otra opción que tenemos son 10 ampollas 2 veces por semana. Pero bueno, tenemos que tener en cuenta que dejan tatuaje, o sea, cuando se coloca, dejan un tatuaje en el tejido celular subcutáneo. Otra opción que tenemos es la vía endovenosa, que en ese caso se usa hierro carboximaltosa, que viene de 500 miligramos. Entonces se puede hacer 1 gramo en una dosis única o 500 miligramos por semana. O sea, se le da al paciente 500 miligramos, se hace control y se da los otros 500 miligramos. O también tenemos el sacarato, que también viene en ampolla, viene de 100 miligramos y se tiene que diluir en solución fisiológica. Y esto siempre, bueno, se hace con el paciente internado porque tiene riesgo de hipotensión, de que haya alguna reacción anafiláctica. Y cosas a tener en cuenta, que esta vía, o sea, endovenosa, es muy útil porque obviamente acorta el tiempo del tratamiento. Tenemos que tener en cuenta que el paciente no tenga trastornos de la coagulación, no esté anticoagulado, y está contraindicado cuando el paciente tiene plaquetopenia, o sea, plaquetas bajas. Y muchas veces se usa esta vía, o sea, la endovenosa, cuando no se puede usar vía oral, por ejemplo, porque el paciente no lo tolera o tiene un trastorno malabsortivo como la celiaquía. ¿Por qué? Porque el lugar donde se absorbe el hierro es el duodeno, y el sitio más afectado en los pacientes que son celíacos es el duodeno. Entonces también se prefiere esta vía. Bien,
hasta acá hablamos sobre la anemia ferropénica, que está en el grupo que vimos acá. De las anemias que son regenerativas, microcíticas, hipocrómicas. Pedimos estos laboratorios, sieremia, transferrina, porcentaje de saturación, ferritina, hemosiderina. Vimos los valores y según los valores vimos que es una ferropénica. Entonces ya hablamos qué es la anemia ferropénica, la causa y su tratamiento. Entonces ahora vamos a seguir con la anemia de las enfermedades crónicas.